A la hora, Pilar Velasco, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Patricia Godino, que subrayar, y esto es importante, Pilar, que no es que hayan bajado los precios, es que se ha moderado la subida que estábamos encajando hasta ahora. Ese es un matiz importante, sobre todo cuando hacemos la compra se nota que se nota, pero bien. El precio es que efectivamente se modera, pero a ver, a mí la mejor noticia lo que me parece es que es una tendencia continuada de bajada. Hablábamos de que en mayo bajó mucho, casi un punto, y de que estamos hablando de otros 2 meses seguidos con un poquito de bajada. Y le quería preguntar a Enrique, en esa moderación de precios, si no puede ser que primero que la tendencia se mantenga, como dices, hasta diciembre, que sería buena noticia, pero también que el consumidor esté asumiendo o normalizando de alguna manera unos precios que ya son altos y que ya no van a volver a bajar a los precios que conocíamos antes de esta crisis inflacionista. Pues a ver, esa es una buenísima pregunta. Nosotros siempre hemos hablado del efecto cohete en la subida y la pluma en la bajada. ¿Dónde? En los precios de los carburantes. Lo hemos comprobado. ¿Va a ocurrir esto en los precios de la alimentación? Bueno, hay que distinguir 2 tipos de alimentación. La fresca, la inmediata, lo ha explicado perfectamente Ana, que vendía la verdura. Los consumidores ahora, ¿qué hacemos? Compramos menos. Esto se nota en las estadísticas, compramos menos y los precios se adaptan en función de la producción. Otra cosa son los alimentos elaborados que llevan otro coste fundamental, la energía. ¿Os habéis dado cuenta de que ya la factura de la luz no es noticia cada mes porque está moderada, se están normalizando los precios? De alguna manera nosotros entendemos que la lógica del mercado tiene que ser que lo mismo que subieron, bajen. Pero ¿eso de qué va a depender? De la competencia. Si de alguna manera las empresas, cada una mira para un lado y dejan los precios como están, el consumidor no va a tener más remedio que pagar esos precios. Si algunas deciden por trasladar la rebaja de costes, lo mismo que hicieron, trasladando la subida de costes, habrá bajadas de precios. Le pedimos a la CNMC que esté vigilante para que no haya ese efecto cohete y pluma y los consumidores tengamos que pagar el precio razonable, el que tiene que ver con lo... Es que esa pintada se impregna muchas veces en piedras que son patrimonio. Efectivamente, a mí me parece insólito que alguien que decide hacer el Camino de Santiago con el simbolismo que tiene, llegas hasta la Plaza del Obradoiro y que decidas causar un daño que puede ser irreparable en un patrimonio histórico mundialmente conocido y protegido como este. Yo le quería preguntar a Carlos, el presidente, si está viendo que hay un aumento de este tipo de vandalismo, porque es que hay que llamarlo vandalismo. Esto, por mucho que quiera usted la foto para hacerse un selfie y pintar en el suelo, es vandalismo. Poner su nombre con tiza o cualquier otra cosa que dañe que tenga contacto con la piedra es vandalismo. ¿Está viendo usted un aumento de este tipo de actuaciones últimamente y sobre todo, si efectivamente el daño puede ser irreparable? Sí, bueno, la verdad es que las redes sociales son un poco un altavoz de todo esto y sobre todo vivimos momentos en los que la gente quiere popularidad a través de las redes, entonces son capaces de hacer cualquier tontería para obtener likes, ¿no? Es decir, sabemos que incluso la chica esa que arrancó una piedra de la muralla de Lugo para hacerse un selfie y colgarlo en Instagram, bueno, hay varios casos. Entonces sí que hay que estar atentos para intentar evitar que esto se generalice y sobre todo que se normalice, porque hemos visto también que en las redes sociales a alguna gente le quita importancia. Bueno, es una chiquillada, es una gamberrada. No es una chiquillada. Cualquier acto vandálico como este sobre el patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, tiene una sanción de 150.000 euros y además genera un delito, o sea, penal. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, no los pillan muchas veces y otras veces pues hacen... Claro, es que hay que recordar, Joaquín, que había, acuérdate, 2 análisis forenses. Que el primero, de hecho, lo hemos hablado muchas veces, hemos traído muchas veces el tema y siempre hemos concluido entre nosotros que, oye, cuidado, que una primera autopsia con las características que tenía podía ser contradicha de alguna manera por una segunda. Pero el caso era más complejo. El caso destapó que esa investigación por presunto asesinato venía de la propia familia de la tía
tía Isabel, que estaba denunciando unos malos tratos y que había una herencia de por medio. Es decir, no es un caso que hayamos construido los medios, es un caso que la familia puso en los tribunales con unos malos tratos, con unos audios que se llegaron a escuchar, acordaros, de la familia gritando a la tía Isabel. Y una investigación económica y con un interés económico por medio, con lo cual la investigación y la instrucción tenía todo el sentido cuando había una mujer que era mayor y que era vulnerable y que estaba desvalida. Ahora, que concluya que no ha habido un asesinato, perfecto, pero no un envenenamiento con la intención de matar a la tía Isabel. Pero para que quede claro, esta investigación la realiza la Guardia Civil. Sí, está clarísimo. Quiero decir, pone negro sobre blanco en un informe todas estas cuestiones. Los propios agentes de la Guardia Civil dicen que van a verles a su casa, que insisten en hablar con la tía Isabel, que dónde está. Es decir, esto es una investigación de la Guardia Civil que lleva a los juzgados. Y sobre cierta precipitación. Pilar. Sí, no, pero yo insisto en que la precipitación, ¿cuál era la otra opción? Que no hubiera investigación. Y había incluso los propios testimonios de la tía Isabel que a su familia en Asturias les estaba diciendo que se la llevaran, que no quería estar en Madrid. Es decir, cuando hay una persona mayor, vulnerable, que falleció lamentablemente, y hay unas denuncias y hay unos indicios de que podía haber unos malos tratos, yo creo que toda investigación, cuando hay una denuncia, lógicamente tiene que ser instruida. Y se ha sido muy prudente en seguir, digo mediáticamente, en seguir las partes que iban concluyendo la instrucción. ¿Se pedía una segunda autopsia? Se pedía una segunda autopsia, lo hemos contado. Se analizaba o ese resultado de la autopsia decía que, oye, que es que no hay elementos que apunten a ese envenenamiento. Y se ha contado igual, pero a ver, es que no podemos evitar que una persona conocida, bueno, pues al final se lleve... Sí. Siguiendo tu tesis, que me parece interesante, está viva, está consciente y denuncia esta situación. ¿Qué ha pasado entonces con la Fiscalía encargada de incapacitados, personas mayores o vulnerables, y qué ha pasado con los servicios sociales correspondientes a la comunidad autónoma para que esta señora hubiera sido librada cautelarmente de esta familia? Con una señora que tenía medios económicos. Imaginemos todas las personas vulnerables mayores que encima no tienen medios económicos y denuncian que los servicios sociales vamos a ver por dónde discurre. Sí, es que tenemos la tentación de, cuando escuchamos lo que es el titular, como bien decía Antonio, juzgar cómo va a querer Brad Pitt salir contigo. Pero es verdad que hay que insistir. A mí me sorprenden la de casos que he conocido, hombres y mujeres, con altísimos niveles profesionales, que a veces también lo asociamos a no tener un nivel profesional alto, altísimos niveles profesionales, que lo profesional funciona de una manera y reaccionas de distinta manera en lo personal, en lo íntimo, como es establecer una relación o que quieran establecer una relación contigo. Por eso es tan importante que, si conoces a alguien por internet, por Facebook, por redes sociales, que se dirige a ti, que te vende que es un hombre o una mujer maravillosa, si no la conoces y te pide confidencialidad, hay que contarlo a los entornos directos y a los amigos, porque es, lo vemos aquí en La Hora, cuando contamos estos casos, el entorno el que te dice, te pueden estar estafando. Eso es mentira. Ese señor, esa señora no existe. Ese moreno, ese rubio que se parece a Brad Pitt, esa rubia que te está diciendo tal, no existe. Y más cuando encima te está pidiendo dinero, datos personales, datos bancarios o cualquier otra cosa que no tiene que ver lo que ha contado tanto el abogado. Y nosotros el día 6 iremos con hambre y nos encanta pasarnos por ahí por la estafeta. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se te nota la alegría, Silvia? Le quería preguntar a Juan Carlos. Llevamos un año que fiesta que hay, Semana Santa, Rocío, Feria de Sevilla, se baten récord casi históricos en afluencia, hay muchas ganas. ¿Tenéis previsto que estos Sanfermines, que quedan nada, una semana, también vayan a ser un récord y que tengáis que aprovisionar un poquito más? Bueno, el año pasado, que fue el primero de la pospandemia, ya fueron bastante normales. Sí que quizás en Pamplona, en donde la importancia del turismo internacional, gracias o por desgracia de Hemingway, pues influye mucho, sobre todo americanos, australianos, etcétera. El año pasado puede ser que no tuvimos tantos como otras veces, y este año sí que esperamos que con eso se complete pues lo que ya tuvimos el año pasado, que fueron unos Sanfermines